yo sí te veo a ti, así que bueno. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí batallando con estas aplicaciones, pero bien. Ay, me alegro, me alegro. Pues mira, antes de comenzar lo que queremos compartir hoy aquí, tú tienes novedades y claro, me gustaría que lo vayas compartiendo antes, que tienes ya un curso. ah, bueno, aparte del libro gratuito que Mm, ya mm. lo tenemos ahí, ya hay un curso, pues si nos puede decir cuándo es, para cuándo, cuándo comienza, cómo va a ser. Claro que sí. Va a ser para el mes de abril. Son 4 días, 19 y 20, 26 y 27, son 2 fines de semana. Y bueno, pues me animé a hacer el curso para poder compartir con todos aquellos que nos siguen herramientas suficientes como para poder comenzar a caminar con ellos mismos, sin maestros fuera, con ellos, porque todo el camino al final es dentro. En el curso van a poder aprender a cómo observar todo aquello que son, desde dónde, el por, el para qué, van a tener esas herramientas, van a poder comprender eh, realmente qué es lo que somos, porque sí, se dice que somos una cosa o que somos la otra, o que somos energía, o que somos, vamos a poder comprender bien lo que somos y además se va a poder demostrar, ¿vale? En el curso se va a poder demostrar todo aquello que vamos a impartir. ¿Por qué se va a poder demostrar? Porque es que lo están viviendo y no se están dando cuenta, lo están viviendo día a día. Entonces el curso se centra mucho en estudiar todo aquello que somos o que creemos que somos para poder encontrar el camino a ese despertar de conciencia de uno mismo o a ese reconociendo ese ser que somos. Y, y bueno, pues la verdad se me hace muy interesante. Ha habido bastante gente que me ha preguntado que si había algún curso, que si podía hacer algo, que si... Y bueno, pues la verdad, bien sabes tú que yo he compartido siempre la información de una forma altruista, pero bueno, pues aquí está el curso más profundo, más profundamente, para que puedan tener esas herramientas, ¿no? Vale. Y el curso va a ser online, ¿no? No va a ser presencial. Vale, si Así nos es. puedes comentar algo a eso, cómo vas a tener algún enlace, cómo te Sí, puede encontrar la gente para apuntarse al curso. vale, mira, todos pueden encontrar el curso y la dirección del curso bien en la web reconociendoelser.com o en YouTube, en los videos, en los últimos videos, ya está los datos para que puedan acceder a la información del curso. El curso efectivamente se va a dar por Telegram, va a ser online. ¿Por qué? Porque primero se va a grabar, ¿vale? Para poder a todos aquellos que participan en el curso, pues que puedan tener todo, ¿no? Se va a entregar unos PDF con la información, se van a entregar esos vídeos que se van a grabar para que luego ellos puedan ir pues estudiándolo o discerniéndolo u observándolo, ¿vale? Todo aquello que se va a impartir para que cada vez estén más presentes en todo lo que somos, ¿no? En todo esto que somos. Y para ello, pues esas herramientas las van a poder tener cada uno de los asistentes al curso de una forma pues muy directa. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Hola Bea, y un Hola, abrazo nos Bea. manda Bea. Claro que sí. Un abrazo Otro, enorme. otro por nuestra parte, por Fernando, por mí, ¿no? Ujú. Vale, pues entonces, mira, está aquí también Laura. Hola, hola. Hola, hola, Pues hola. vale. Hola, hola, sí. Pues entonces, todas las personas que quieren saber más y tener más información de cuándo va a ser el curso, cómo apuntarse al curso,
encontrarán en la web de Fernando, reconociendoelser.com, o bien en el canal de YouTube, donde tú ahí también tienes tu web, no solo los vídeos, o sea, quiero decir que están, y también creo que también en el Facebook y también, no sé en si el aquí canal en de Instagram. Instagram, sí, aquí también Sí, he sí, podido editar la información para que puedan tener el acceso más directo a la página web, al canal que tenemos donde ya hay unos pocos miembros, donde de vez en cuando hacemos charlas y comentamos, compartimos. Todo eso ya está aquí en la página de Instagram, en mi perfil lo pueden encontrar. vale, perfecto. Gracias, Fernando. Y hoy Gracias a ti. estamos aquí para, a mí me gustaría que nos compartas todo aquello que es esa percepción que uno tiene, esa realidad o incluso esa verdad, ¿no? Que uno tiene a lo largo de toda su vida. ¿Cómo, cómo ves tú, ¿no? Esa percepción que uno vive según su propia experiencia? ¿Qué puedes compartir aquí sobre eso, ¿no? La realidad es la percepción de uno mismo, pero vamos a profundizar un poco más. Claro que sí. Vamos a ver, lo primero que requerimos comprender es que cada uno de nosotros creamos toda esa realidad dentro, no fuera, ¿vale? Dentro. Lo que ocurre es que después se crea una realidad colectiva que ya existe, ¿vale? Y entonces ahí es donde luego modifica uno. Pero la primera realidad que uno genera es dentro de uno, en su mente, con sus pensamientos, con sus formas, con sus maneras, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo lo ve cada uno? ¿Vale? Ya sabes que lo he explicado en muchos eventos, en muchas reuniones. El mismo evento, somos tres personas y lo podemos ver de tres formas totalmente distintas. Y es el mismo evento. ¿Dónde radica? Si los tres estamos viendo lo mismo. Si los tres estamos justo en ese momento y estamos delante del evento. Es decir, la única variable que existe ahí es que cada uno de nosotros somos un universo totalmente distinto al otro, experimentándose aquí en la materia. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por cómo observamos. Normalmente la gente observa basándose en sus creencias, en sus apegos, en sus formas, en sus modos, en sus experiencias, ¿vale? Y sobre eso él ya está acostumbrado, ya tiene unas formas y unos modos de reaccionar, de responder, de aprender, de ver, de integrar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a reconocer realmente aquello que somos? Porque nosotros no somos solamente esta mente que piensa, que no te deja dormir, que te envuelve en problemas, en situaciones, o este cuerpo físico. Nosotros somos más, somos una conciencia. Y esa conciencia es una conciencia divina, viva, creadora del todo. Ahora, pero ¿cómo lo hacemos? Porque eso se habla mucho, ¿no? Somos esto, somos lo otro, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos hacia adentro. Lo hacemos cuando empezamos a direccionarnos nosotros mismos con todo aquello que ocurre. Cuando yo empiezo a hablarme, empiezo a mostrarme. Porque con el mismo evento que estamos poniendo de ejemplo, cada uno de los tres personajes que están viendo el evento reacciona de una forma. Y en esa reacción hay muchas otras historias dentro. Pueden ser pensamientos, emociones, sentimientos, anécdotas pasadas que llegan al recuerdo, situaciones dolorosas o no que pueden llegar en ese presente. La diferencia va a volver a existir en cualquiera de ellos que se aparte de eso, que deje de ver el objeto o que deje de ver la experiencia desde todo aquello que ha ido almacenando, desde todo aquello que piensa, siente y cree que es. Cuando empieza a verlo sin juicio, cuando empieza a verlo sin mente, cuando empieza a verlo sin emociones,
sino desde una comprensión superior donde lo que hay es una conciencia, ¿vale? El evento cambia. Y no solamente cambia dentro de cómo lo estoy viendo, sino que el evento cambia. Qué curioso. ¿Por qué cambia? Porque ya lo estás haciendo desde ese consciente de aquello que eres. Y entonces el evento empieza a cambiar. Unos pueden ver el dolor, el sufrimiento o la alegría, dependiendo del evento que sea, pero aquel que lo está viendo ya desde esa perspectiva, desde esa conciencia, lo está viendo totalmente distinto y lo está viendo cambiando el evento, donde va a empezar a ver como el implicado en el evento, sus reacciones son diferentes a las reacciones que puede estar viendo cualquiera de los otros dos. ¿Me explico con esto? Sí, pero lo que tú cuentas, Fernando, es para aquellas personas que ya han llegado, ¿no?, a una madurez o ya han llegado, ¿vale? Pero mm, eso no se puede, ¿no? Los niños, por ejemplo. No es que eso Mm, se puede. Por eso lo cuento así. Por eso estoy sí, poniendo los tres casos. sí, Porque mientras que no empecemos a compartir lo que se puede, se quedarán en lo que ellos creen. ¿Vale? Yo estoy compartiendo algo que se puede porque yo lo hago y otros muchos lo hacen. Entonces podemos hacerlo. Pero si yo no lo comparto, el que está a mi lado, que puede ser cualquiera de los otros dos que están implicados en observar ese evento, pues lo van a seguir viendo como ellos piensan, sienten y creen sobre sus creencias, sus historias, sus experiencias. Pero si yo les muestro un camino distinto, de momento van a empezar a ver el evento sin juicios o tratando de no juzgar o tratando de no culpar, de no señalar, de no cuestionar. ¿Por qué? Porque les estoy compartiendo una información que sí o sí les va a vibrar, les puede vibrar de una forma u otra. Y va a depender de cada uno de ellos, sea el que sea o la edad que tengan, eso no importa, porque la vibración entra igual. Puede ser un niño de 12, en el cual uno piensa, es un niño, no se va a enterar. Cuidado. Ese niño es más receptivo que tú. Y ese niño, si yo se lo explico desde donde se explican esas cosas, que es desde esa conciencia que somos, el niño lo va a comprender, lo va a entender, lo va a sentir. Otra cosa es el cómo lo pueda llevar a cabo porque tenga o no tenga las herramientas, pero va totalmente a cambiar en él mucho más rápido que en la persona que tiene 30, 40, 50 años y que lleva toda su vida acostumbrado a verlo de una forma, a reaccionar de una forma, a ser de una forma, a sentirlo de una forma muy concreta. ¿Me explico? sí. Sí, lo que tú, vale, los que somos padres, ¿no? Los que Así tenemos es. hijos, por ejemplo, sería un ejemplo de que los adultos, ¿no? Como mamá o papá, Ujú. vamos a comenzar ¿no? Ese viaje, esos pasos con uno mismo. Y Así lo que es. tú dices es que el niño o la niña que cada uno tiene, si es así, por supuesto, pues sentirá, ¿no?, todo aquello que hace mamá o que hace papá consigo mismo de Así una es. manera o de otra, ¿no? Así es. Importante es hablarlo en voz alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en voz alta todo el mundo lo escucha. La frecuencia sale, ¿vale? La frecuencia sale. Yo te lo explicaba antes a ti, por ejemplo. Tú tienes niñas. Entonces tú, si vas a querer mostrar algo a tus niñas, sí o sí, vas a requerir hablarlas. Ahora, la diferencia es desde dónde y el cómo le hablas. Porque si le hablas desde el personaje, desde Catalina, desde la 3D, en la que uno mete la información de fuera, uno reacciona con la información de fuera, lo que vas a tratar o vas a intentar hacer con ellas es compartir una información según tú ves fuera, ¿vale? Pero la diferencia existe cuando tú, en lugar de hablar según lo que ves fuera, hablas
según lo que sientes dentro, ¿vale? Si lo que sientes dentro lo quieres expresar y lo observas, van a salir las palabras adecuadas para que lo escuche. Y con tu propia vibración, por la intención que tú estás poniendo, va a ser totalmente distinta y ellos la van a sentir. Y eso ocurre con todo. Tú puedes hablar con un animal, imagínate, vas caminando por la calle y de repente aparece un perro grande, rabioso, ladrándote, pero si tú te detienes en calma, le miras y empiezas a hablarle, el perro se calma. Precisamente algo parecido con un perro sucedió hace poco a una persona cercana a mí. Pero claro, esa persona ya, bueno, ese perro ya la había mordido. Porque claro, si esa persona reaccionó con miedo, ¿no? Lógico, o Así reaccionó es. como una defensa, porque el perro Temerosa, ladraba y al fin y al cabo, pues la ha mordido. Pero claro. claro, para que no suceda eso y para que tú vas calmando al perro mientras ladra, porque no, o algo así, claro, se necesita, no, digamos, bueno, mucho silencio, mucha sabiduría o No, conciencia en lo que. no, Catalina, es empezar a conocerse y a reconocerse. Esto es muy sencillo. La gente piensa que es muy difícil, ¿vale? Llegar a esa observación de uno, llegar a estar en esa calma, pero es que es más fácil de lo que piensan. Todo el tiempo estás en calma, lo que ocurre es que no observas, que es distinto. Tú estás en calma cuando estás en casa tranquila, estás en calma. Cuando estás haciendo tu comida o lo que sea, estás en calma. En la mayoría del tiempo que estás con tus hijas y tus hijas están a lo suyo y tú estás ahí tan tranquila, estás en calma. ¿Me explico? La gente no observa, no aprende de ellos. Ese es el tema. El tema es aprender de uno mismo en esa observación, a darse cuenta. Si yo aprendo y observo cómo yo estoy cuando estoy en calma, aprenderé a hacerlo, aprenderé a calmarme. ¿Cómo? Porque voy a hacer lo posible para poder encontrar la calma que ya recuerdo, la calma que yo ya he sentido. Y entonces haré lo que sea. Hablaré, me relajaré, meditaré, cerraré los ojos. Da igual, al final lo que estás haciendo es hablarte, ¿vale? ¿Y hablarte para qué? Para darte calma. Entonces, si te estás hablando para darte calma, te estás escuchando. Si te estás escuchando, te estás acercando a ti. Es un proceso tan sencillo que la gente lo ve súper complicado. Sí, precisamente estábamos hablando antes sobre todo eso, ¿no? De cómo llegar a ti de una manera muy sencilla, de estar contigo y de no ir a tantas cosas atrás o a tantas generaciones para ver quién eres o cómo limpiarte o Sí, cómo sanarte. sí, eso es Y precisamente, gracioso. sí, claro, porque precisamente estábamos hablando antes de todo eso, ¿no? Claro, Y yo te decía, oye, tiene que haber algo mucho más sencillo y no irnos tanto de tanta, en esa búsqueda, tanto, a saber quién eres y cómo tomar esa conciencia de que no se necesita tanta limpieza, de parece que estamos tan sucios. Me es lo que tomo con humor porque realmente eso parece que siempre buscamos o tanto perdón que nos tenemos que perdonar o es así es. como que, sí, precisamente eso yo estoy ahora mismo en eso observando cómo sucede, ¿no? A los demás y yo digo, tiene que ser más sencillo todo eso, ¿no? Sí, esto es muy sencillo, mira. ¿Puedes regresar el tiempo para cuando tenías 10 años y no decir aquello que dijiste o no hacer aquello que hiciste? No, ya está, respondido. No puedes.
¿Por qué? Porque el tiempo va para adelante, no va hacia detrás. Ahora bien, todos aquellos que dicen, no, es que tienes que sanar temas ancestrales o temas que es información que está en tu ADN o en tu genética, mentira, no hay nada de eso grabado en ti, puesto que tú estás experimentando esta vida que no tiene nada que ver con las anteriores. Esa información se la lleva el ser. Cuando ocurre una vida pasada, por ejemplo, hace 300 años, ¿vale? 300 años donde yo era un nativo. En una de mis vidas yo era un nativo. Un nativo en la parte de América, ¿vale? Yo tengo todo ese recuerdo en mí. Yo no tengo que ir a ver nada para sanarlo. Yo lo que hago es ver y observo y aprendo de lo que veo. ¿Pero dónde lo hago? Aquí. Si yo sano algo de allá, pensando aquí que allí hay algo mal, primero lo estoy juzgando el evento. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si lo cambio allá, cambia. ¿Por qué? Porque es transgeneracional. Es decir, desde allí la información va a llegar acá. Y aquí va a cambiar. Yo no quiero cambiar allí nada. Yo ahora que me hago consciente plenamente en aquello que soy, observo allá. Y desde la comprensión que ya soy, lo discierno, lo armonizo. ¿Dónde? En mí. Aquí, en el presente. Lo observo sin juicio, sin culpa, sin nada, nada más que es el amor que soy. Y una vez que yo hago eso, frecuencialmente, porque eso es hablar con propiedad, frecuencialmente hay una liberación, ¿vale? Esa liberación es una armonización frecuencial que ocurre dentro de ti. Cuando eso lo haces, lo vas a sentir. Pero yo de ir allí a cambiar algo, mal. Y no digo mal por juicio, lo digo por error, ¿vale? Porque me estoy equivocando yo solo, yo no requiero ir allá, ¿no? Porque está perfecto. Vale, pues entonces lo que tú cuentas es que no es necesario ir atrás para nada, porque lo que pasó, pasó, y tampoco ir a un futuro, ¿no? Y, Es por que el ejemplo, futuro es ¿no? incierto, Catalina, el futuro es Sí, incierto. Ni siquiera a ver, el propio ser nunca va a ver el futuro, porque no existe, ¿vale? El futuro no existe como tal, ¿vale? Existe porque está ocurriendo todo en el mismo lugar y yo me puedo desplazar a un futuro desde el ser que yo soy, no desde mi mente. Desde mi mente lo va a imaginar, que es diferente. Yo puedo ir a mi futuro como ya he hecho y yo voy a mi futuro pero desde el ser, con mi cuerpo de luz, ¿vale? Pero no desde mi mente, porque recuerda que la mente trabaja en un plano mental donde hay un montón de información y desinformación. ¿Eh? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, lo primero, que el futuro no interesa, porque todo aquello que pienses que vas a hacer en el futuro no va a salir ni lo vas a hacer como lo pensaste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú mismo te estás diciendo que quiero hacerlo así, de esta forma y tal, te lo estás como imponiendo. Ahora obsérvalo y te darás cuenta que va a venir desde una emocionabilidad totalmente distinta a la del ser. ¿Por qué? Pues porque el ser ni siquiera se va a pensar, es que yo quiero hacer esto, o quiero tener esto, o quiero... No, 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 no. El ser lo sabe. Entonces no piensa en el futuro. Lo está viviendo en el presente. Y entonces se convierte ese futuro en presente. ¿Me expliqué? sí, Esa es la diferencia. Entonces, otra cosa es ir al pasado, que tú vas desde acá, ¿vale? Tú vas desde la mente o puedes ir desde el ser. Yo recomiendo que aquel que pueda que vaya desde el ser, desde un modo consciente, ¿vale? No desde recuerdos o desde que alguien me está diciendo que si tengo o no que ir a vidas pasadas a sanar algo de mi abuela o de mi... No, 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 yo no tengo que sanar nada de nadie, ¿vale?
Yo requiero aprender conmigo, a armonizarme yo. Requerimos dejar todas esas cosas ya fuera. Porque todo eso ha sido una desinformación increíble por cientos de años, por miles de años. Y esa desinformación nos ha hecho no evolucionar y seguir enganchados en ese famoso karma que nosotros mismos hemos aceptado. ¿Por qué lo aceptamos? Porque pensamos que tenemos que arreglar algo del pasado. Y no es cierto. Que no requerimos arreglar nada. Que lo que requiero es aprender en mi presente a observarme plenamente. Y una vez que me observo plenamente, todo eso del pasado lo voy a ver. ¿Pero desde dónde? Desde la conciencia que soy, no desde mi mente. Y entonces desde la conciencia no voy a juzgar el evento, sea el que sea. Porque yo he tenido casos de personas que han llegado a mí con eventos muy fuertes, de asesinato, de maltratos, de violación, muy fuertes, que no hay que ir para allá. Tengo aquí yo que aprender a verlo, desde el amor que soy. Cuando yo desde aquí aprendo a verlo, desde ese amor que yo soy, lo estoy armonizando en mi frecuencia, porque lo que tú traes de allá es una información que se queda en tu frecuencia y no se queda por bien o por mal, simplemente se queda como algo que tú allá has hecho que te afecte, que está bien, ¿vale? Está bien, en aquel momento estuvo bien que te afectara. ¿Por qué? Porque todo aquello te hizo llegar al momento de ahora. Es que han pasado 300 años, 400. ¿Y tú recuerdas tus 400 años? No. Entonces, tú recuerdas esto. Y cuando empiezan a despertar, empiezan a perturbarse, ¿vale? Ellos mismos, empiezas a poder tener el acceso a otra información tuya, como me ocurrió a mí. Yo he recibido información mía, tanto de este mundo como de mundos fuera de aquí, como de otros universos. Pero es que eso ya depende de ti, de las aperturas que tú hagas contigo. Según tú estés listo para esa información, se te compartirá. Si no, no se te va a compartir nada, porque la vas a juzgar, o la vas a culpar, o vas a querer arreglarla, o vas a querer hacer algo. ¿Con qué? ¿Con una información que te trajiste de allá? Aprenda a observarla desde aquí, desde el amor que eres, y lo vas a armonizar. ¿Dónde? Aquí. ¿Y aquí qué hay en este presente? La frecuencia que eres, la conciencia que eres, el ser divino que eres. Ahí es donde se armoniza. Y cuando se armoniza, hay como una especie, por explicarlo un poco, porque tampoco voy a profundizar, se forma como un nudito frecuencial, ¿vale? En aquellas partes. Bueno, pues ese nudo lo que hace es, se libera. Ya quedó. ¿Vale? Ya está. Listo. Vale, pues entonces el poder de uno mismo con uno mismo es el momento presente. Claro. Para todo aquello que es y fue también. O sea, no es necesario que vaya en ese pasado a rebuscar y a ver, a sanar, a limpiar y a perdonar, porque es que todo esto está por ahí. Y tomamos esa creencia o creemos de que hay que ir y hay que hacer todo eso, porque si no, no podemos, digamos, avanzar, ¿no? Como conciencia. Entonces, todo se hace en el momento, en el aquí, en el ahora, en el momento Claro, presente. así es. A ver, mira, muy sencillo, un ejemplo. Tú tienes una situación fuerte con tu hija. Vamos a poner un enlace fuerte, ¿vale? Sí. Con tu hija, ¿vale? Pasan los años, tu hija tiene 20 años y discutes con ella hasta el punto en el que dejáis de hablaros, ¿vale? Y además os habéis dicho de todo. Y tú guardas un rencor enorme porque observas y ves a tu hija como una desagradecida, como una mala hija, que no ha apreciado nada de lo que has hecho por ti, etcétera, etcétera, ¿vale? Y puedes vivir el resto de tu vida cargando eso.
Pero eso es un juicio, eso ya es un juicio. Lo mismo que estás haciendo pensando que tienes que sanar algo de 400 años atrás. Es un juicio. ¿Lo ves o no? Sí, 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 Pero perfectamente. si, pero si tú, en esa situación que hablamos de tu hija, tú te sientas, empiezas a hablar contigo, empiezas a mostrarte, y dentro de toda esa información que tú te estás compartiendo, hablándote en voz alta y observando todo sin querer enjuiciar, culpar, señalar, simplemente quieres arreglarlo. Estás teniendo una intención contigo de querer arreglarlo. Esa intención es amorosa, puesto que es tu hija, y la intención que quieres es, pues, si pudiera verla, si pudiera volver a estar, si pudiera decirle que lo siento, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que vas a hacer tú es llegar siempre y cuando lo hagas desde esa conciencia, porque lo puedes hacer desde el ego, desde el orgullo y demás, y entonces no sirve de nada, ya lo aprenderás más adelante. Pero si lo haces desde esa intención amorosa de querer armonizar tú aquí, estar en paz, en calma, aquí en el pecho contigo y con tu hija, te vas a hablar, te vas a mostrar el evento, lo vas a armonizar en ti, donde a la hora que te hablas vas a decir, es que yo reaccioné de una forma, es que yo dije esto también, es que yo tal vez no supe hablarlo, no supe expresarme, o me explico. ¿Dónde Sí, estás haciendo la armonización? ¿En ti? Ni siquiera la estás haciendo en tu hija, que es un tiempo presente, la estás haciendo en ti. ¿Y qué ocurre cuando tú llegas y lo hablas, te lo muestras, lo ves, lo entiendes y lo integras? Desaparece todo ese rencor, todo ese enfado, toda esa ira de los 30 años anteriores que estuviste cargando por no doblegarte a ti misma, hablarte, mostrarte el amor que eres. Lo hiciste 30 años después, perfecto, pero lo hiciste, lo armonizaste. Ok, ahora imagínate eso con vidas de 100, 200, 300, 1000, miles. ¿Desde dónde lo vas a hacer? Es así de sencillo. claro, Vale, porque sí, porque yo hemos hablado además antes de todo, digo, ¿qué necesidad tengo de ir atrás tanto? Por ejemplo, además ni me acuerdo o me esfuerzo en recordar o buscar tanto para ver qué pasó, por qué pasó eso, qué más da, ¿no? Todo claro. eso, qué más da al fin y al cabo. Y eso es importante porque hay muchas personas que se pierden fuera Uh-huh. haciendo eso. Están Así es. allí y yo también lo he hecho. O sea, Uh-huh. quiero decir, yo ya he dejado de hacerlo porque ya veo desde otra perspectiva, pero yo también lo he hecho. Y estoy segura que muchas personas lo siguen haciendo. Perdidos fuera en esa búsqueda del perdón, de limpieza, de sanación, de todo, y en muchas ocasiones ni se acuerdan. Así es. Pues una de las cosas que vemos en el curso es esa, el cómo aprender yo a armonizarme, yo a sanar, entre comillas, ¿vale? Porque no requiere sanar nada. Todo es armonizar en ti y aprender a observar, ¿ok? Todo eso se ve en el curso. ¿Por qué? Porque es interesante e importante que la gente sepa de una vez, que se dejen de ir con todos aquellos que es que tienes que sanar vidas pasadas, es que te voy a ayudar con las constelaciones o te voy a ayudar con la limpieza de tu ADN. ¿Limpieza de qué? ¿De ADN? ¿Cómo? ¿Me vas a sacar o vas a meter un líquido que me va a limpiar y lo va a dejar reluciente? Porque, ¿qué más? ¿Me explico? Hay que dejar de hacer Sí. todo eso y comenzar a hacerlo uno mismo en uno, porque ahí es donde está realmente esa famosa limpieza o esa famosa sanación. La limpieza o la sanación está en ti. El camino eres tú. Tú eres el camino y la verdad para todo aquello que tú eres. Fuera no existe nada que pueda ayudarte con lo de dentro. ¿De qué
sirve tener toda una casa hermosa si no la limpias, si no la cuidas. Si estás más al pendiente de limpiarlo, de cuidarlo de fuera, sales de tu casa para tener la calle limpia, para llevarte bien con los de fuera, para limpiar hasta los coches que aparecen fuera, y entras a casa y lo ves como lo ves y te da igual, y no, porque ya te has acostumbrado a que ahí no tengo que hacer nada, ¿vale? Y entonces solo busco la ayuda afuera. Oye, ¿me ayudas a limpiar este coche? O mi coche, que fíjate que está aquí, en lugar de, no. Voy a centrarme en mi casa. Voy a ir limpiando por partes, sin prisa, tranquilo, sin querer correr ahora. Lo voy a hacer amorosamente, como lo hago fuera, ¿vale? Y aún así diría más, obsérvate. ¿Desde dónde lo estás haciendo fuera? Porque la mayoría de los casos se hace desde el orgullo, el ego, desde la envidia, de unas frecuencias que son muy densas. Tú las haces tuyas y te olvidas de ti. Y eso es todo el camino. Sí, y me gustaría que terminamos con esa parte de integrar, la parte de integrar todo aquello, ¿no? Porque si de nada nos sirve, ¿no? Ver o percibir todo o de alguna forma observar incluso si no lo integramos. Me gustaría que nos compartas toda esa parte de integrar todo aquello que es esa observación en uno mismo a diario, ¿vale? La Así es. integración, porque eso es importantísimo, Sí. ¿no? Pues Sí. comparte todo eso, lo que Mira, es. esto es como, por ejemplo, el evento que hemos hablado, el ejemplo, ¿no? El de tu hija contigo, ¿ok? Sí, Tú puedes hacer lo que habíamos hablado, ese proceso en el que te das cuenta 30 años después, donde has estado 30 años cargando con ese dolor, con ese rencor, con esa ira, con ese orgullo, con ese todo, ¿vale? Y en 30 años te das cuenta de que, wow, cometí una estupidez conmigo, no con mi hija, conmigo. Ahora, que repercute fuera con tu hija, sí, claro, pero primero es contigo. Y entonces tú llegas y empiezas a verlo, a hablarte y a tal, y a querer hacer ese cambio, pero lo haces pues desde el orgullo de, de querer tener a tu hija ahí porque te sientes sola. O lo haces desde el miedo a estar sola, ya no tienes pareja, ya estás en una situación que requieres ayuda, entonces lo haces desde ese lado, ¿ok? Realmente no estás integrando nada, lo estás haciendo con una intención que no es la verdadera, porque para todo lo que requiere aprender la gente y entender es que somos la verdad absoluta en nosotros, pero para eso requiero mostrármelo. Y tú, en ese caso, en el que estamos explicando, te estás engañando. Te estás engañando y te estás dando todas las excusas posibles para disque hacer eso que disque estás haciendo para tener a tu hija cerca. Ahí no vas a integrar nada. Tan es así que es muy probable que ni tu hija llegue o si llega se vuelva a ir. ¿Por qué? Porque va a salir ese evento, va a salir una situación donde te va a exponer a ti misma la situación similar a la que viviste. Y vas a reaccionar. Y vas a reaccionar. ¿Y cómo vas a reaccionar? Pues vas a reaccionar con todo lo que tienes ahí guardado. ¿Por qué? Porque no está armonizado. Porque en esa armonización tú no has limpiado, por definirlo de alguna forma, limpiado ni ese orgullo, ni ese ego, ni ese dolor, que porque tu hija te dijo o no te dijo. No has hecho nada de eso. Entonces, no vas a integrar la información que tú misma te estás engañando a ti. ¿Me explico? sí, Fernando, sí. Es Pero totalmente si tú, diferente. claro, Sí, pero si tú llegas y lo estás haciendo desde la intención de ese amor que tú eres, de querer tener a tu hija, de querer disfrutarla el tiempo que te quede, sea el que sea, no te importa. Lo que quieres es que ella esté bien,
donde encima llegas y dices, oye, disculpa, porque reaccioné de esta forma en la que me di cuenta que no era la que yo debería de haber, pero bueno, reaccioné y ya. Pero comprendo que independiente de esto también era necesario para mí, para poder ver, poder aprender, poder integrar, ¿vale? Y desde este momento en el que yo ya lo veo y ya lo integré, quiero que sepas que te amo, que tal, que tal, que tal. Catalina, ahí ya no hay roturas de nada. Ya está armonizado todo. ¿Dónde? Y eso, En ti. disculpa Fernando, eso se puede hacer también con alguien aunque no esté presente en tu vida. Lo puedes hacer con quien sea, puesto que esto Sí, es contigo. Es decir, tú no requieres a la persona frente a ti para poder hacer esto. Tú lo que requieres es la intención contigo. Eso sí, sí, la intención de realmente ser contigo todo aquello que tú eres, ¿vale? Ser esa verdad absoluta donde no te vas a engañar, donde te estás compartiendo todo ese sentir que tú eres, ¿vale? Toda esa frecuencia. Y entonces armonizas. Yo eso lo hice con mi abuelo, que mi abuelo ya llevaba enterrado hace muchísimos años. Yo lo hice con un amigo mío con el que yo hacía años que yo ya no veía. De hecho, él ya había fallecido. Y yo los puse delante de mí, yo hablé con ellos y yo lo dejé todo armonizado. ¿Dónde? En mí. Pero por consecuencia también se armonizan ellos. ¿Me explico? sí, porque si tú armonizas en ti como somos energía y somos frecuencia y lo haces en ti, absolutamente Así es. esto se transmite, no hace falta Así que es. tengas la persona Así delante, no hace es. falta que te desplaces, puede ser una persona, aunque ha fallecido, o sea, quiero decir que ya no está en este plano, puede ser una persona que esté en ese plano pero no esté presente, o sea, Así es es. Lo igual. puedes hacer Sí, siempre porque esto es contigo. Ahora, aquellos que todavía están en este plano, ¿vale? Tienen su libre albedrío de aceptarlo o no, recibirlo o no, sentirlo o no. Porque yo, por ejemplo, yo todo eso lo he hecho en mí, ¿vale? Sin sí, embargo, pues mi hijo sigue su camino. Tú sabes el caso de mi familia. sí, Entonces, eso es la libertad de él, la cual respeto y sí. abrazo y amo, pero es su libertad, es su forma de observar o de ver, de sentir, de creer, de pensar, es su, no mi. Yo ya me expuse, yo ya me hablé, yo ya discerní, observé todo aquel evento, ¿vale? Desde todas las direcciones posibles. Y entonces lo armonicé, ¿dónde? En mí. Yo armonizo en mí, yo no puedo hacerlo fuera, ¿vale? Ni, ni debemos, Fernando, porque no podemos interferir en el camino de nadie, aunque son De nuestros nadie. hijos, nuestros padres, y Así aquí es, sería otro tema, pero realmente lo importante es comprender de que todo lo que hago es en mí, uh-huh. para mí, Así y que es, perjude, y lo de fuera pues lo perciba bien, lo acepta bien, y si no también está todo así perfecto, es, pero así la es, intención y la acción es con uno mismo. así es, efectivamente. Todo aquello que yo soy, lo dice la palabra, yo soy, no todo aquello que es aquel de allá, ¿vale? Y aquel de allá puede ser quien sea. Esto es contigo. Armonízate tú, reconócete tú, aprende a amarte y a reconocer el amor que eres en ti. Todo lo demás se apertura. Todo. Sí, mientras tú haces eso en ti y contigo, es como ponle amor al caos y observa cómo todo se ordena. Así Ponle es, amor a así ti, es, a tu interior y observa cómo todo se ordena. así Y eso en realidad es. funciona, porque sí que yo he visto, ha habido momentos donde yo no he puesto ese granito de amor y lo he dejado allí y hasta no he hecho nada Así más. es, así es, así es. Esto es muy sencillo. Alguien dijo en su momento, aprended a amaos del modo en el que os amo yo. Lo que pasa es que no comprendieron, no entendieron y además modificaron.
resignificado de las palabras. ¿Para qué? Pues para que pudiesen tenerlo como un negocio, como un tal. Pero era muy sencillo, él lo enseñó muy fácil, muy fácil. Ámate, busca dentro de ti, porque dentro de ti están todas las respuestas de todo aquello que eres. Ahora hay que querer. Pues, Fernando, lo vamos a dejar aquí, Claro que ¿no? ¿Qué te sí. parece? Muy bien. Para todos aquellos que quieren saber más, pues siempre dejamos o que lo pidan por mensajes, el enlace de Telegram donde se pueden unir y ahí gratuitamente hay charlas donde, vamos, son De hecho, enriquecedoras. Sí, mañana tenemos una charla. sí, así es, mañana tenemos una. Y sí, mañana a las 3 de la tarde, hora España, ¿no? Así es, a las 9 de la mañana de Colombia, que Sí, son 9, 10, 11 Argentina, Uruguay, sí, Chile, sí. ¿vale? Uh-huh. A las 8 Y de la mañana en sí, México. sí, pues sí. Y bueno, los que no van a estar, pues dejamos todo o que lo pidan y eso. Así que hemos dicho también para el curso Uh-huh. toda la información y si no saben, pues que escriban tanto a Fernando como a mí, porque les vamos a enviar toda la información que cada uno requiere, ¿no? Así es. Así que, ¿quieres decir algo más, No, Fernando, antes de... no agradecerte primero a ti por las oportunidades que me compartes de poder estar aquí contigo y bueno, pues tanto a tus seguidores como a todos aquellos que van a ver el vídeo, ¿vale? Porque son cosas que realmente se requieren. Estamos ya en ese momento y me estoy alargando un poco más, pero estamos en el momento del reconocimiento, pero sobre todo de la integración de ese reconocimiento. Se están acelerando los tiempos y ya no queda mucho, ¿ok? Yo lo avisé con tiempo. De hecho, a todos aquellos que están con nosotros en el grupo, pues les aviso acerca de las energías que bajan, de qué tipo, cómo, qué van a pasar, qué van a sentir. Yo creo que me he equivocado poco, ¿vale? En eso. Y bueno, yo les comparto todo aquello que yo sé, ¿vale? Pero de verdad, tomen una decisión porque ya no queda tiempo. No queda tiempo. Pues cada uno, pues, que decida y que elija lo que quiere, ¿no? Lo que Así quiere es, hacer con uno mismo. así es. Pues gracias, Fernando, gracias a todos, mira que se ha unido Bea, ha estado aquí Laura y a los que también lo van a ver en diferido. Claro Y que sí. seguramente nos vamos a ver en otra ocasión. Así Así es. que, bueno, hasta la Hasta próxima. la Chao. próxima. Muchísimas gracias. Chao. Igualmente.